Señor, aquí estamos una vez más, con nuestros errores, con nuestras fallas, pero también con nuestro deseo de alabarte y de bendecir tu vida, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Perdona nuestras ofensas, Señor, todas las veces que te hemos fallado. Limpia nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a entrar limpios delante de tu presencia. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, tú conoces sus cargas, sus preocupaciones, Señor. Y yo te pido que trates en su vida, Señor, y en la mía. Y en este tiempo que queremos rendirte alabanza, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu presencia pueda estar en medio de nosotros, que tú estés al control de todo lo que suceda hoy, de cada palabra, Señor, de cada lectura, de cada canción, de la predicación, Señor. Mi Dios, este tiempo es tuyo. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Recibe como olor fragante todo lo que hoy elevemos delante de tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y yo te voy a invitar a que nos acompañes en este tema y lo eleves al Señor como una oración. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí,
borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Recibe este aplauso que es para ti. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Y con esta canción, darle nuestra vida. Aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré. Jesús, siempre vas conmigo.
como si fuera mi último día. Voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, siempre lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. me quedara un momento, Me quedaré un momento. mostrar que te amo, que estoy contento, Que te tengo, como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que puedas vivir. como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo En el momento más importante de tu recuerdo, en el estrés de la vida. el estrés de la vida, Se escapan detalles, se escapan detalles. no más adelante levantamos, Olvidaré, pues se hace difícil o imposible, recuperaré, como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. quedara un momento Me quedará un momento. de mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que puedas vivir. Disfrutar todo aquello que Dios me brindó. Mis amigos, familia y amor. Y voy a hacer de este día el mejor que puedas vivir. Y voy a hacer de este día el mejor que puedas vivir. Amén. ¿Y cuántos se comprometen con eso este año? Buenos días, mis queridos hermanos, mis amigos, ¿cómo están ustedes? A los que no veía el año pasado, feliz año. Espero que este año sea el mejor de todos para ustedes, en todos los sentidos, en todas las áreas, que sus proyectos se cristalicen este año. Bueno, esperamos un año bueno, un año favorable para nosotros en el Señor, ¿verdad que sí? Todos lo esperamos, amén. Bien, yo antes de comenzar quiero saludar a las personas que no sé si los saludaron antes de que yo estaba haciendo algunas cosas antes. Saludaron a las personas, a los hermanos que nos están visitando, los amigos que nos están visitando en la mañana de hoy. ¿Lo hicieron? Entonces quiero saludar en especial a la familia del hermano Leopoldo y Yusmeli, que vienen desde Caracas. Ellos están allí en el centro, con sus 3 nenés. Bueno, ya no son nenés, son 3 muchachos, 3 niños. Ellos son una familia muy especial para nosotros como familia. Conocemos a Yusmeli desde que estaba bebé. Ahí tiene, si se levanta, van a ver que no es tan bebé, ¿verdad? Y a su esposo, el doctor Leopoldo, que ha sido de gran ayuda a nosotros. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Ellos son de la iglesia Emmanuel de Caracas. Y quiero que sepan que Leopoldo, él es médico,
Él trató a muchos de ustedes durante la pandemia, aunque ustedes no lo sabían en ese entonces. Fue uno de los asesores nuestros junto con Chirino, el doctor Chirino, durante la pandemia. Cuando tuvimos esos mensajitos de pandemia, acudíamos a Leopoldo y siempre acudimos a Leopoldo. Eso es una referencia obligada. También a los amigos que nos están visitando, y en especial quiero saludar a Pablo González, el pastor Pablo de Nirgua. Él está cumpliendo año hoy. Él es el grupo de las personas que cuando le preguntan la edad, uno dice 5. Bueno, ahí se quedó, uno no sabe, uno no indaga. Hay que ser arqueólogo para indagar más o menos la edad después de los 70, ¿verdad, Pablo? Y y bueno, y a los maestros, también a los maestros saludarles. Hoy es el día del maestro. Saludo a los maestros que están en las escuelas y a los maestros de la Biblia también que están en medio nuestro. Creo que Tatiana es parte del grupo ese de formadores de personas aquí en Venezuela. Ya creo que es maestra, ¿verdad, Tatiana? Con más de 20 años, 14 años de servicio. Ok. Bien, mi querido hermano, comenzamos el año 2023. Todos comenzamos con algún proyecto, con algún plan, planes que a veces los olvidamos en el camino, planes que son muy idealistas y no son alcanzables, pero hay planes que son concretos, que son viables, que son los planes que nos propone el Señor a nuestras vidas. ¿Okay? ¿Cómo comenzar el año 2023? Yo creo que hay que comenzar con la palabra de Dios. Hay que comenzar con principios. Y los principios son palabras que son, a veces son cliché, son palabras retóricas en nuestro léxico, en principios. Pero a veces ignoramos o no ponemos atención a lo que significa el principio. Y el principio son aquellas defensas que están en las autopistas, aquellas divisiones que nos marcan las vías. Son obligatorios, son necesarios para nosotros. Los principios son verdades que no pasan de moda. No robar está escrito en el Génesis. Dios lo estableció en el monte Ararat, ¿verdad? En el monte Horeb. Y ese principio es válido para aquel tiempo, para hace 2000 años, y es válido para el día de hoy. Eso es un principio. Son verdades, son valores inalterables, diseñados para nuestro crecimiento y para la protección de nuestras vidas. Colocándolo de una manera coloquial, son señales en el camino. Son aquellas cosas, aquellos avisos que usted ve en las carreteras, en las autopistas, que usted no puede violentar. Mire, el miércoles jueves, vi por internet que una persona en Maracay tomó mal las indicaciones y iba de Maracay a Caracas. Imagínense ustedes los que manejan, los que han transitado por la autopista del centro. Y este señor o esta persona, en vez de tomar la vía que iba de Maracay a Caracas, tomó la vía que iba de Caracas a Maracay por el canal rápido. Y lo filmaron y la gente no salía del asombro. En primer lugar por la equivocación que cometió. Y segundo, que gracias a Dios no había un carro descuidado, ¿verdad? Eso que van como unos bólidos y pudo haber chocado con estas personas. ¿Cuántas muertes pudieron haberse ocurrido en ese momento? Por ignorar una señal en el camino. Y todos nosotros cometemos errores por señales, ¿sí? Por ejemplo, no sé si Maoli lo colocó allí. Cuando usted va a dar un giro en U, vuelta en U, ¿lo han hecho alguna vez? ¿Cuántos de los que están aquí han cometido ese pequeño error? Bueno, las 2 veces que yo lo he hecho, que yo recuerdo haberlo hecho a conciencia, las 2 veces nos han agarrado los policías y uno nos metieron una multa, nos colocaron una multa en Barquisimeto y nos dijeron algo interesante: el desconocimiento de la ley, no hay excusa para que usted la cumpla. Es verdad. Entonces, aunque no esté allí, está sobreentendido que no lo puede hacer. Bueno, un principio, mi querido hermano, es
una verdad que no puede ser ignorada. Cuando vemos la Biblia es una autopista llena de principios. No van a estar frente a usted porque sería una barrera y puede chocar. Están siempre a los extremos, a los lados de la vía, señalando el camino correcto. Si usted se equivoca y se mete por el camino que no es, el desvío que no es, hay un retorno. Entonces le muestra el retorno para incorporarse al camino correcto. Esa es la palabra de Dios. Toda la Biblia es una autopista, véalo de esa manera. Usted va leyendo la Biblia y le va mostrando verdades y verdades y verdades, que si a lo mejor la primera no la entendió, la segunda a lo mejor sí lo va a entender, pero está llena de principios. El capítulo 5 al 7 de Mateo es la vida del creyente. Si usted lee esos 3 capítulos, va a ver lo que Cristo quiere evitarle a usted como creyente y lo que Cristo quiere fomentar en su vida como creyente. Al final ese capítulo, capítulo 7, termina diciendo: el que haga estas cosas es como aquel hombre prudente que colocó su casa sobre la roca. Vienen los vientos, las tempestades, los huracanes, los tornados, sopla sobre la casa y la casa no caerá. Pero el que haga caso omiso de estas verdades, de estos principios, igual tiene su casa sobre la arena y lo que venga, hermano, lo va a tumbar. Por eso es importante comenzar el año con unos principios en la vida de ustedes. El hermano Carlos leyó el capítulo 18 del libro de los Hechos. En febrero cumplimos un año en la serie La radiografía de una iglesia en el libro de los Hechos. Así que tenemos que celebrarle, ¿verdad? Un año en esta serie. Y vamos entonces al capítulo número 18. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 18, del 1 al 18. No despegue sus ojos de allí, porque ahí vamos a conseguir 5 principios que el apóstol Pablo, Dios con el apóstol Pablo, establece en la vida de este misionero para que haga la labor con éxito en la ciudad de Corinto. Cómo Dios trabajó en la vida del apóstol Pablo para que hiciera una labor exitosa en la ciudad de Corinto. Así que bueno, vayan conmigo a ese capítulo. Ya el hermano Carlos tuvo a bien leerlo. No lo vamos a volver a leer, sino vamos a tomar en cuenta algunas partes del pasaje. Primer principio, hermano. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Si alguien recuerda. La lectura, fuerte y firme, como dicen los militares. ¿Dónde se encontraba? En Atenas. Ok. Primer lugar, estaba en Atenas. Después de estas cosas, dice la Biblia, comenzando el versículo número 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Okay, no a Corintio, a Corinto. El primer principio es: vaya al lugar que Dios ha determinado. Vaya al lugar que Dios ha determinado. ¿Cómo Dios le mostró a Pablo que ese era el lugar correcto? No lo dice la Escritura. ¿Cómo Pablo supo que ese era el lugar correcto? No lo dice la Escritura. Solamente el principio es, vaya al lugar donde Dios ha determinado. Lo más difícil es ese. Hay una historia muy buena para nosotros. Es la historia de un atleta que en función de su vida se hizo una película en los años 80 llamada Carros de Fuego. No sé si alguien la vio, de los que están aquí presentes. El nombre de él es Eric Liddell. Él era un escocés, nacido en el año 1900, y era un atleta excepcional. Su especialidad, la carrera sin obstáculos, especialmente 100 metros planos. Esa era su especialidad. Él fue invitado a las Olimpiadas en el año de 1924, creo que fue las Olimpiadas. Y se dice la historia de él, que él competiría en 3 pruebas. Su especialidad, que eran los 100 metros planos, 200 metros planos y en 400 metros planos. Era la última opción.
Y cuando él supo que las pruebas de los 100 metros planos, la prueba preliminar, era un día domingo, él se negó a correrla, por lo que fue descalificado y perdió la medalla de oro, porque él dijo que como su principio cristiano, él no iba a hacer nada el día del Señor. Qué cosa, ¿no? Qué ejemplo, y qué ejemplo para muchos de nosotros. Sin embargo, Dios lo premió y pudo correr los 200 metros planos y quedó en el tercer lugar, le dieron la medalla de bronce. Tuvo una oportunidad en los 400 metros planos que no era su especialidad, y la historia de él es que ganó con récord olímpico esa prueba. Ganó su medalla de oro, corriendo en el tiempo que no era, competía con la adoración a Dios. Ese mismo año se graduó de la universidad, y a los 23 años el hermano Eric se fue a la China a servirle a Dios como misionero. Sus padres fueron misioneros en la China, y él decidió entregar su vida por completo a las misiones a los 23 años de edad. Era la época de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, casi comenzando la Segunda Guerra Mundial. Y él se fue a China a servirle a Dios como misionero. En el año 43 fue tomado prisionero por los japoneses, llevado a un campo de concentración y murió como prisionero de guerra a los 45 años aproximadamente. ¿Por qué yo saco esa historia, hermano? Porque pudo haber aprovechado su fama y su especialidad para quedarse en Escocia trabajando como entrenador, ¿verdad? Pudo haberse quedado en su iglesia como pastor o como maestro, sirviéndole al Señor. Y él decidió irse a China porque Dios le había llamado para esa China continental, que no es la China de hoy en día, es distinta. Solamente el martirio y su muerte pudo frenar el crecimiento de este hombre como misionero. Cuando yo veo la palabra de Dios en este capítulo 18, veo a un Pablo que viene de Atenas. Y si usted recuerda ese último sermón que se dio sobre el capítulo 17, cuando Pablo entra en Atenas, dice que el espíritu de Pablo se enardecía por el exceso de la idolatría de la ciudad. Había dioses por todas partes repartidos, y había un Dios que señalaban los griegos al Dios no conocido. Ese fue el que Pablo predicó. Y Pablo dijo: tengo que predicar, y comenzó a predicar. Y dice la palabra que fue invitado al Areópago, el consejo de los atenienses, y ahí predicó de Cristo, su gran sermón. Pero ellos se burlaron de él y le dijeron a Pablo: mira, hablemos de esto. Cuando él comenzó a tocar el tema de la resurrección, hablemos de esto posteriormente. Algunos comentaristas dicen que Pablo salió de Atenas muy desmotivado, porque no dio el fruto que esperaba de su trabajo misionero. Y de ahí Dios le señaló otra dirección: Corinto, la vecina ciudad de Corinto, porque ambas estaban en la península de Acaya. Está Atenas, está Corinto. Y llegó a Corinto. Ahora, ¿qué era Corinto? Corinto era una ciudad muy moderna. Cerca de 250,000 personas habitaban Corinto en aquel tiempo. Tenía 2 puertos importantes. Era una ciudad muy comercial. Era una ciudad rica. Competía con Atenas. Pero eso era lo bueno. Lo malo de Corinto es que era una ciudad notablemente reconocida por su mala reputación de libertinaje y de la inmoralidad sexual. El término corintio o corintia, Corinto o corintia, o sea, hombre o mujer, significaba fornicación y prostitutas. Imagínense ustedes esa ciudad. Ahora, Pablo dejó Atenas y su espíritu se enardecía por lo que veía en Atenas, por el problema de la idolatría, y se consigue con una segunda ciudad que, lejos de ser como Atenas, era una ciudad inmersa en la prostitución
la inmoralidad sexual. Si alguien conoce la historia de Sodoma y Gomorra, la conocen, ¿verdad? Bueno, el que conozca esta historia era similar. La gente de Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento vivía para la inmoralidad. Y cuando Lot recibió a los ángeles, los hombres de la ciudad fueron a la casa de Lot a pedirle a esos hombres que sacaran a los hombres para ellos tener relaciones con ellos, a estos ángeles. De tal manera que Lot le dijo: ahí están mis hijas que son vírgenes, tómenlas y dejen a estos hombres en paz. No, queremos a los hombres. La bajeza que tenía la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así estaba Corintio, inmersa en una inmoralidad total. ¿Por qué razón? Porque Corinto era la sede del templo de Afrodita, Venus, la diosa de la fertilidad. Y se dice que ese templo era un prostíbulo donde los comerciantes entraban y pagaban y dormían con la sacerdotisa. Había de todo en Corinto. Fue tan fuerte la inmoralidad de la ciudad que las cartas que escribió Pablo posterior, la que más compromete a la moral es la carta a los Corintios, la primera y la segunda carta. Se encontró en el seno de la iglesia de Corinto que había sexo entre familiares, había de todo. Es decir, que el problema de la ciudad afectó totalmente a la iglesia que se estaba estableciendo. Entonces, mis queridos hermanos, si Dios me llama, usted le llama a una ciudad así, conscientemente lo pensaríamos dos veces. Sin embargo, Pablo accedió al llamado de Dios y dejó Atenas, que pudo haberse quedado tranquilamente en Atenas, pudo haberse regresado a Siria o a Antioquía, lo que sea, y se fue a Atenas y se estableció en Corinto, año y medio. Aquí están los puntos clave de por qué se quedó en Corinto. Número 1, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó el perdón de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, escribió Pablo. Y aquí había una ciudad inmersa en el pecado más vil que puede tener una sociedad, que es la inmoralidad sexual. Y dice que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Número 2, fíjense bien, Pablo sabía que una ciudad como esa, como Corinto, que era el puerto, que tenía 2 puertos, que era una vía segura, que era un centro comercial abierto, que había gente de todo el imperio romano, que esa ciudad era clave para la fundación de una iglesia. Imagínense ustedes una iglesia en Corinto, donde abundaba el pecado, estableció él una iglesia. No tan fácil, pero lo hizo. Y estableció una iglesia porque allí necesitaba esa gente. ¿Qué necesitaba? Amor de Dios, palabra de Dios, una iglesia fuerte. Y Pablo se esmeró año y medio para que la iglesia de Corinto fuera una iglesia fuerte. Todo lo que él pudo hacer durante año y medio lo hizo en Corinto. Año y medio, 70 y tantos días. Sábado estuvo predicando en las sinagogas, año y medio predicando en las calles. Y Dios bendijo el ministerio de este hombre. Pablo tenía un principio: no solamente hay que sembrar la obra de Dios en los lugares fáciles, donde no hay problema, sino en los lugares difíciles, donde abunda el pecado. Ahora, esto es importante para usted y para mí como iglesia, para los hermanos que vienen de otras ciudades. Venezuela en los últimos años está inmersa en el pecado, en todos los pecados que usted se pueda imaginar. Tenemos de todo, hermano. Tenemos la idolatría, la prostitución. Las redes sociales han ayudado a ser el canal de llegada
que la gente no tiene que ir al cine y esconderse bajo un disfraz para ver una película de triple X, no. La gente tiene un teléfono inteligente y con eso llega toda la información. Alrededor de nosotros hay alguien que practica brujería. Alrededor de nosotros hay alguien que tiene a alguien dentro de las redes sociales mostrando su cuerpo. Pero Dios nos ha dado este local. Mire, nosotros hace 25 años estábamos escondiditos por allá, en el sector G. Ahí llegaba la gente, porque la misericordia de Dios es muy grande. Pero llegaba la gente y cuando cerraban este portón eléctrico, menos llegaban. Llegaban los que tenían llave. Pero Dios nos dio este local, este terreno, que es un milagro de Dios. Porque no les voy a contar cómo llegó, pero es un milagro de Dios. Y cómo Dios nos dio este local. Establecimos este local con sus deficiencias. Nos faltaría un aire acondicionado, nos faltan muchas cosas. Pero nos dio este local y nos dio alrededor de este local muchas urbanizaciones. Rafael, la Urdaneta, la Quinta de Flor Amarillo, Villarreal, el pueblo de Flor Amarillo y el propio parque residencial. Estamos hablando de cerca de 3.000 familias las que están a nuestro alrededor. Dios es estratégico para mostrarnos a nosotros dónde Él desea establecer su iglesia. Y solamente tenemos que tener la sensibilidad de Pablo para hacerlo. Tenemos que tener el espíritu acorde al llamado de Dios. Pero lo que sí es una verdad, un hecho que no quepa la menor duda, sine qua non, es que este local fue una bendición de Dios, no para que estuviésemos más cómodos, sino al contrario, para que hubiese incomodidad de estar cómodo, para llevarle el evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a aquellos que están inmersos en el pecado que ya hemos nombrado. Pero ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo podemos ver todo esto? Sencillamente miren las ventanas y va a haber gente en las calles, va a haber gente en todas partes. Hay que mirarlo con los ojos de Pablo. Cuando él vio la ciudad, dice la Biblia, su espíritu se enardecía, se inquietaba, se molestaba, se sorprendía de lo que estaba viendo. Si a nosotros no nos preocupa lo que estamos viendo alrededor de nosotros, ese espíritu de nosotros está adormecido. Pero más aún, miremos esto con los ojos de Cristo. Dice la palabra que lloró sobre Jerusalén, porque vio una ciudad, y sobre Capernaum, sobre todas estas ciudades, porque las vio inmersas en el pecado. Principio número 1, mi querido hermano: vaya al lugar donde Dios ha determinado. Ahí Dios tiene sus bendiciones para usted. Número 2, ame lo que Dios ama. Del 4 al 5 versículos, si lo pueden ver ahí, o si usted tiene su Biblia, dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. La palabra discutir significa debatir, conversar. La discusión que tenemos hoy en día en nuestro concepto es pelear. Aquí no, él no estaba peleando. No se puede predicar el evangelio peleando. Aquí estaba hablando él abiertamente lo que él sabía de Cristo. Todos los sábados, todos los días de reposo, persuadía a quién, judíos y a griegos. ¿Qué significa esto? Que le hablaba a todo el mundo. El judío de su nacionalidad, pero los griegos, todos aquellos que no eran judíos. Usted no es griego, pero no es judío. Entonces usted sería parte de ese grupo que tenía Pablo. Y cuando vinieron Sila y Pablo, dice la Biblia, que vinieron de Macedonia, ¿qué vieron ahí, hermano? Vieron a un hombre entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermano, Pablo amaba la fundación de iglesia. Pablo amaba la fundación de los grupos celulares. Pablo amaba el discipulado, establecer líderes. Pero por encima de todo esto, amaba lo que Jesús amaba, y era a las personas. Las iglesias se pueden convertir en una institución, que no es lo que Dios quiere. Las iglesias de Cristo son un organismo vivo. Las instituciones no tienen alma, tienen estatutos.
Las iglesias, muchas iglesias han pasado a ser instituciones. Este local, hay locales mucho más grandes, mega locales para 25,000, 30,000 personas. Si usted le pregunta al Señor si Él ama eso, obviamente no va a decir, no me gusta. Pero lo que más ama a Jesús es a las personas. Porque por las personas Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a morir por un local, Cristo no vino a morir por un programa de desarrollo discipular. Cristo vino a morir por las personas, por usted, hermano, por los que no están aquí. Y por eso es que Pablo tenía éxito, porque él amaba lo que Jesús amaba. Porque Pablo tenía una deuda grande, una deuda que nosotros a veces no tenemos o pensamos que no la tenemos. Recuerden quién era usted antes de conocer a Jesucristo. Recuerde lo que Dios le ha perdonado a usted, lo que Dios ha evitado que usted vaya al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Que mientras abundó el pecado en usted, vino el amor de Dios por usted. Eso hay que recordarlo. Pablo decía a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, yo soy deudor. ¿Cuál era esa deuda impagable que tenía Pablo? La deuda que él tenía con Jesucristo. Porque por celoso del fariseísmo metía preso a los cristianos, los golpeaba, consentía en su muerte. Algunos lo tildan de asesino. Y cuando iba a Damasco a buscar a los cristianos para meterlos presos con las sendas cartas que le dio el Sanedrín, se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Cuando los animales eran briosos, eran rebeldes, se le ponía un clavito a una vara, y el animal comenzaba a patear la vara con la puya, con el clavito, y se sangraba y se hería. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pablo era: le estás dando patadas a un aguijón que te estás haciendo daño tú mismo. Y en ese camino él conoció a Jesús. Y dice la Biblia que comenzó a predicar inmediatamente. Y Pablo fue el hombre más conocido en la época de la expansión del Evangelio. Más que Pedro, más que todos ellos. ¿Por qué? ¿Porque era especial? No, porque él tenía una deuda con su Señor. Y por eso amaba lo que Dios amaba. Hermano querido, usted tiene que amar lo que Cristo ama. ¿Cómo evidenció Pablo que amaba? Discutía, hablaba de la palabra de Dios. Mira cómo lo consiguieron ellos, predicando a tiempo completo. Dios no te está pidiendo eso a ti. Lo que sí está pidiendo Dios es que no perdamos las oportunidades de predicar el Evangelio. Y si tú quieres predicar a tiempo completo, tienes las puertas abiertas. Entonces Pablo amaba aquello que Dios ama, que son las personas. Número 3. Si predica a Cristo, nada será igual a su alrededor. Versículo del 6 al 8. ¿Recuerdan eso? Estaba hablando él, versículo 6, y se levantó la oposición. La oposición que seguía a Pablo a todas partes. En cada ciudad que usted ve, Berea, Iconio, Listra, por donde pasaba Pablo, había un grupo que odiaba el mensaje de Pablo y por ende odiaba a Pablo. Y Pablo podía estar regalando dólares, pero odiaban eso. Porque todo lo que salía de Pablo era odio para ellos. Y dice la Biblia, versículo 6, que oponiéndose y blasfemando esto, los judíos comenzaron a arremeter contra Pablo. Porque, hermano querido, si predica a Cristo, nada será igual a su alrededor. Nada. Juan Wesley, cuando regresaba en su equipo de evangelismo a las ciudades, se reunía con su equipo y les preguntaba a los hermanos que fueron a evangelizar a las calles: ¿cuánta gente conoció a Jesús? Preguntaba.
Y los hermanos, algunos decían, no, ninguno, hermano, no tuvimos fruto. Y le hacía una segunda pregunta: ¿cuántas personas rechazaron a Jesús? Ninguna, hermano. Entonces le decía a él, entonces no predicaron. Porque cuando se predica a Cristo, o se recibe o se rechaza, no hay ambigüedad. Y Pablo tenía aquí eso que decía Juan Wesley: predicaba el evangelio y había un sector de la población que lo rechazaba, pero no lo rechazaba diciendo no, otro día, no, para lincharlo, para asesinarlo. Desde que comenzó su ministerio en Damasco, Pablo sufrió por la predicación del evangelio. Vea lo que dice, creo que Corintios, cuando él defiende su apostolado. Recibió azote, varas, lo dieron por muerto, naufragó varias veces, sufrió. Pero no vea solamente la cara de la oposición que se levanta. Cuando usted predique el evangelio, usted está en una compañía, está predicando el evangelio, y va a ver que hay un grupo de personas que no van a estar de acuerdo. Pero eso no debe ser su conclusión para decir, bueno, ya, no predico más. No haga eso. Porque hay un segundo grupo que fue tocado posiblemente con palabras que usted ha dicho. Y ese segundo grupo lo vemos aquí. Revise lo que acabamos de leer. Versículo 8. Perdón, el mismo versículo 7. Salió de allí, de en medio de esa gente opositora, y se fue a la casa de ¿quién? ¿Qué dice ahí? De justo, temeroso de Dios, la cual estaba al lado de la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, ¿qué dice, hermano? Creyó en el Señor solo, con toda su casa. ¿Y qué más dice? Y muchos de los corintios, al oír que eran, creían y se bautizaban. Cuando usted predique el evangelio de Cristo, nada alrededor suyo va a ser igual. Usted ha movido las aguas para bien y para mal. Hay algunas personas que se van a burlar. Hay algunas personas que no se lo van a decir, pero van a, no, este viene con la palabra, este viene a hablar del cambio, de los milagros. Pero hay algunas personas que van a estar receptivas a escuchar su mensaje. ¿Y saben por qué? Porque Dios obra de esa manera. ¿Todas las personas serán salvas? No. Pero a todas hay que predicar el evangelio. Porque como usted no sabe quién va a ser salvo, usted se lo va a predicar a judíos y a griegos, a sabios y no sabios, porque usted es deudor de ellos también, porque es lo que Dios pagó por usted. Pero que se conviertan o no, no es decisión suya, porque quien transforma vida no es usted. Aquellos hermanos que creen que pueden hacer la labor del Espíritu Santo, olvídenlo. No hay nada tan poderoso como el poder transformador del Espíritu de Dios. Él es el que transforma y nos coloca a la imagen de Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a tocar los corazones de aquellas personas que realmente van a recibir a Cristo. Número 3, cuando usted predique el evangelio, nada será igual. Número 4, cuando confíe en la promesa de Dios, cuando el miedo toque a su puerta. Entre los versículos del 9 al 11, ponga su mirada aquí en el texto. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hermanos queridos, hasta aún el apóstol Pablo llegó a tener miedo. Alguien dirá, ese era un hombre firme en su fe, pero llegó a tener miedo. Y el miedo es común en nosotros. Usted y yo hemos tenido miedo alguna vez. Usted va al odontólogo, ¿no le da miedo? Usted va al médico, ¿no le da miedo? ¿Ah? Usted ve perdiendo el Magallanes, ¿no le da miedo eso? ¿Que pueda perder? Bueno, el miedo es intrínseco en nosotros. Somos hechos de materia, espíritu, alma y cuerpo, dice. Y esa parte de las emociones nos afectan y pueden decidir por nosotros.
Así que, mi querido hermano, cuando Pablo tuvo miedo, el Dios en visión le dijo: Pablo, no tengas miedo, no temas, habla y no calles, sigue testificando de mí. ¿Y sabe qué le dijo? Porque yo tengo a muchos aquí, yo estoy contigo y de paso tengo mucha gente acá. La base de nuestra fe es que Dios está con nosotros. Si usted logra entender lo que se dijo y quién lo dijo, nosotros deberíamos andar más seguros en la vida. No temas, porque yo estoy contigo y tengo mucha gente acá. Y esa es una bendición para nuestro ministerio. La seguridad que Cristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por último, mi querido hermano, principio número 5, una promesa de Dios es una promesa cumplida. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron promesas o alguien le hizo una promesa y no la cumplió. ¿Cuántos novios o novias no le hicieron? Mira, nos vamos a casar y nunca se casaron con usted. A Dios gracias, está casada con la persona indicada en este momento. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. Los últimos versículos vemos que se forma la algarabía. Quisieron meter a Pablo preso, se lo llevaron ante el precónsul, le dijeron: este hombre es un blasfemo, este hombre hay que matarlo. Pero Dios le dijo a Pablo: yo estoy contigo, no temas, habla nada más, aquí hay mucha gente que te va a respaldar. Y yo no vi discurso de Pablo en este pasaje. Dios se encargó de todo. El precónsul Galión le dijo: este hombre, mira, eso es una cuestión de ustedes, déjenlo tranquilo. Y le cayeron a golpe, fue a otro, a Sóstenes, lo maltrataron y a Pablo lo dejaron libre. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen. Una promesa de Dios, dígalo conmigo, es una promesa cumplida. Amén. Una promesa de Dios es una promesa cumplida. ¿Puedes repetir conmigo los 5 principios? Se lo podemos colocar ahí, Maoli, para. Dígalo en voz fuerte, porque esos son los principios que nos regala la palabra de Dios para comenzar un año como debe ser. Principio número 1. Amén. Vaya al lugar que Dios ha determinado. Dios le va a hablar, le va a decir cuál es el lugar. Número 2. Ame lo que Dios ama. Número 3. Oye, eso no lo entendí bien, hermano. Si predica a Cristo, nada será igual a su alrededor. Eso escríbalo. Predique a Cristo y a este resucitado y nada será igual a su alrededor. Número 4. Confíe en la promesa de Dios cuando el miedo, que es común en nosotros, toque a su puerta. Cuando el miedo toque a su puerta, mande a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, al Espíritu Santo que abra la puerta. Y número 5, una promesa de Dios es una promesa. Amén. Le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a orar para pedirle a Dios que estos principios que hemos escuchado hoy, que movieron el corazón de Pablo, movieron su voluntad y sus pies, nos puedan movilizar a nosotros este año. Que lo recordemos, que nos caractericemos por eso, por confiar, por saber que Dios dirige nuestra vida. Dios es maravilloso, mi querido hermano. Dios es maravilloso. Cierre sus ojos ahí donde está. Póngase de pie, por favor, para. Señor, en esta hora te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por tener a bien mirarnos.
escogernos para la gloria de tu nombre. Este año comienza, Señor. Son muchos los días que están por venir. Solamente queremos descansar en la promesa de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a ver las señales en el camino, a no descuidar nuestras vidas, Señor, que no crezca la maleza en nuestros corazones, que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos echar, Señor, aquello que no está bien en nuestras vidas y no te glorifica. Bendícenos, Señor, bendice a mis hermanos, a las familias. Y ahora que vamos a tomar la cena, nuestra primera cena de este año, bendice los elementos que están allí. Recordamos a través de este evento, de la cena, de esta simbología, el momento en que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Ese pan representa el cuerpo de Jesús molido, entregado para nosotros, como sacrificio por nosotros. Y esa sangre representa, ese vino representa tu sangre, Señor Jesús, derramada en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Todo ello es el sacrificio tuyo, Señor. Y queremos honrarte en esta hora, tomando, Señor, los elementos en el nombre tuyo. Bendito sea, Señor, en esta hora. Amén.